Nosotros los humanos, como los animales y seres vivos en general, somos productos de la evolución y, por lo tanto, somos un conjunto de adaptaciones que nos permitieron sobrevivir como especie. Al final, si un individuo no se adaptaba al entorno, no pasaba sus genes a la siguiente generación, y si una especie entera no se adaptaba, se extinguía. Bajo esta premisa, desarrollamos un sistema que aumentó nuestras probabilidades de supervivencia, un sistema que nos impulsó a realizar conductas beneficiosas y nos mantuvo alejados de conductas perjudiciales. El sistema de recompensa o sistema dopaminérgico es un conglomerado de neuronas que nos ha permitido reconocer y promover determinadas conductas. Comer, beber, defenderse y copular, por ejemplo, han sido algunas de las tantas conductas promovidas por este sistema, con el objetivo de sobrevivir y transmitir nuestros genes a la siguiente generación. El protagonista de este sistema, como su nombre lo indica, es la dopamina, que sería el neurotransmisor de la motivación y de la recompensa. Este neurotransmisor cumpliría dos funciones principales. Por un lado, permitiría el reconocimiento de un estímulo favorable, la recompensa, y por el otro, la iniciación de la conducta para conseguir la recompensa, la motivación. De hecho, el rol de la dopamina en la motivación es tan importante que ratones deficientes en esta no presentan motivación suficiente ni para alimentarse, muriendo finalmente de inanición. Tomando en cuenta que, durante la evolución, el alimento era escaso, para evitar la inanición tuvimos que priorizar la consecución de alimentos energéticamente densos por sobre alimentos que no lo eran. Es así que el sentido del gusto, junto con el sistema dopaminérgico, nos habrían permitido detectar, mediante el sabor y la recompensa, los ítems alimenticios más convenientes. Es por esta razón que alimentos energéticamente densos, como la miel, nos son infinitamente más agradables y suponen una mayor liberación de dopamina comparado con alimentos menos densos, como por ejemplo el brócoli. Es así que nuestro sistema de recompensa promovería mucho más la búsqueda y consumo de alimentos densos comparado con otros tipos de alimentos. Bajo la misma premisa, el desarrollo de los sabores básicos, dulce, salado, ácido y amargo, habría supuesto una ventaja evolutiva, al permitirnos detectar las sustancias químicas contenidas en los alimentos antes de consumirlos. Es más, los sabores básicos nos permiten detectar nutrientes esenciales para el ser humano, el sabor dulce, los azúcares, entre ellos la glucosa, principal combustible del cerebro, el sabor salado, el sodio, mineral estrella en el mantenimiento de la presión arterial, y el ácido, la vitamina C, nutriente que a diferencia de otros mamíferos no podemos sintetizar, y por lo tanto requerimos su aporte de fuentes externas. El amargo sería una cualidad del sabor distinta a las anteriores, puesto que, en vez de servir para promover, serviría para disuadir del consumo del alimento. Esto debido a que diversas sustancias tóxicas se perciben como amargo. En este sentido, el sabor amargo nos habría permitido rechazar inmediatamente el consumo de alimentos potencialmente tóxicos. El sentido del gusto es tan importante que en gestantes se observa un aumento en la sensibilidad al sabor amargo, produciendo rechazo. Se sugiere que esto constituye un mecanismo de defensa para evitar la exposición del feto a toxinas, en un periodo del desarrollo en donde éste sería especialmente sensible. Dicho esto, el sentido del gusto nos habría servido como herramienta para buscar los nutrientes que requerimos. De esta manera, los sabores que detectamos como agradables serían indicativo de alta densidad nutricional, lo que gatillaría un alto nivel de recompensa, motivando así su consumo y con esto evitando el riesgo de inanición. Además, debemos tomar en cuenta que, en la naturaleza, los alimentos más agradables son al mismo tiempo los más nutritivos. Por ejemplo, el grupo de alimentos más dulce en la naturaleza, dejando de lado la miel, es la fruta. Alimento que no solo contiene azúcares, sino también vitaminas, minerales, fibra, polifenoles, entre otros compuestos que serían beneficiosos para la salud. Es decir, en un contexto de alimentos naturales, el sabor era indicativo de nutrición. Sin embargo, en la actualidad no ocurriría esto,
Como menciona el doctor Paul Breslin, aquellos que viven en un entorno de muy baja seguridad alimentaria usan el sabor para identificar alimentos nutritivos, mientras que aquellos que viven en un entorno de abundancia de alimentos palatables son guiados por el sabor a consumir en exceso alimentos densamente calóricos, lo que usualmente resulta en diabetes y obesidad. Y es que la industria alimentaria estaría modificando sus productos de manera que generen una respuesta desproporcionada en nuestro sistema dopaminérgico, pudiendo tener similitud con las propiedades adictivas de las drogas. Para ilustrar el concepto, en Perú, ciertas comunidades mastican hoja de coca de manera cotidiana, sin problemas de salud ni de adicción, usándose como un energizante para realizar las labores del día a día. Sin embargo, al procesarla y purificarla, obtenemos el compuesto activo, la cocaína, de manera que el ritmo al que llega a la sangre y la cantidad en la que llega es mucho mayor, generando liberaciones anormalmente altas de dopamina y, por lo tanto, aumentando su potencial adictivo. De una manera similar, se podría argumentar que los ultraprocesados, al generar un pico de glucosa en sangre, tendrían un mayor potencial adictivo. Como menciona este artículo, parece ser que los ultraprocesados están alterados de una manera similar a sustancias adictivas, incrementando su ritmo de absorción. Además, se ha observado que alimentos que combinen tanto grasas como carbohidratos estimulan más al sistema dopaminérgico, comparado con alimentos que contengan o solo grasas o solo carbohidratos. Esto explica por qué ciertas combinaciones de alimentos nos parecen tan apetecibles. ¿Alguien más le unta mantequilla al panetón? Sin embargo, no solo importa la combinación de grasas y carbohidratos, sino que otras características, como la sal añadida y un alto índice glicémico, estarían relacionadas también a presentar características más adictivas. De esta manera, las industrias aislarían los componentes que naturalmente buscamos, azúcar, sal, grasa, por ejemplo, y los combinaría en cantidades que no encontrábamos en la naturaleza, generando así un producto que sobreestimula nuestro sistema dopaminérgico, aumentando las probabilidades de que volvamos a consumir sus productos y en mayores cantidades. Dicho esto, se ha observado que tanto obesos como drogadictos comparten ciertas características, entre las que destaca una en particular. Se ha observado que ambos presentan una disminución en los receptores de dopamina. Como se observa en la imagen, tanto obesos como adictos presentan una menor disponibilidad de receptores de dopamina comparados con personas sanas, de manera que la señalización de dopamina en estos sujetos es menor, y por lo tanto, al consumir la sustancia o el alimento, se percibe una menor recompensa de lo esperado. Es debido a este fenómeno que los adictos, con el objetivo de compensar esta menor señalización de dopamina, esta menor recompensa, consuman una mayor cantidad de la sustancia y por lo tanto, en muchos casos, mueran de sobredosis. Este mismo fenómeno impulsaría a las personas con obesidad a consumir más alimento, hasta poder satisfacer el nivel de recompensa esperado. Dicho esto, si bien hay similitudes entre los obesos y los drogadictos, existe también una gran diferencia, y es que la comida es vital para la supervivencia, mientras que las drogas no lo son. Siendo el alimento un recurso esencial para la supervivencia, tenemos que reconocer que, a diferencia de las drogas, la alimentación está regulada no solo por el sistema dopaminérgico, sino también por el sistema que regula el hambre y la saciedad. Por lo tanto, tenemos un sistema regulador hedónico, que tiene que ver con el placer y la recompensa, y un sistema regulador homeostático, que se encargaría del balance energético y el metabolismo general del organismo. Estos sistemas estarían interrelacionados, regulando así nuestra ingesta de alimentos. Sin embargo, el sistema hedónico podría superar las señales del sistema hambre-saciedad, y es por esta razón que, aunque te sientas satisfecho y fisiológicamente no tengas hambre, aún así decidas comer el postrecito de después. La relación entre estos dos sistemas se evidencia con el hecho de que las hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad interaccionan con el sistema dopaminérgico. Un ejemplo de esto se vería con la grelina, la hormona del hambre,
que activaría las neuronas dopaminérgicas, realzando las propiedades hedónicas de los alimentos y motivándonos a consumirlos. Es por esto que cuando estamos hambrientos, la comida nos sabe mejor, y también explica el hecho de que cuando tenemos hambre, tendemos a sucumbir ante nuestras tentaciones. Dicho esto, recordando las funciones del sistema dopaminérgico, teníamos tanto la función de recompensa como la función de motivación. Sin embargo, existiría también una tercera función, podríamos llamarle intermedia, que trataría de la asociación de estímulo-señal que predicen la recompensa y la iniciación de la conducta para conseguirla, comunicando ambas funciones, recompensa y motivación. Un ejemplo de esto se observa en el periquito de Keijitaro, el hermano de mi manager, donde la comida, la recompensa, se asoció a un estímulo-señal, el silbido, de manera tal que, en respuesta al silbido, el animal se ve motivado a iniciar la conducta para conseguir la recompensa, volando hacia donde se encuentre Keijitaro, para recibir el alimento. Todas estas funciones se observarían también en nosotros, como se observa en el video, en respuesta a un nuevo estímulo, el helado, que casualmente combina azúcares, grasa y otros componentes, se genera una gran respuesta dopaminérgica, explicando la efusiva reacción de la niña a este nuevo alimento. Es probable que la niña asocie el contexto de salir con sus padres, estímulo-señal, con consumir este tipo de alimentos, recompensa, de manera que, cada vez que salga de casa, estímulo-señal, se gatilla la motivación a la iniciación de la conducta, que sería pedir el helado. Y en caso que la rechacen, segundo estímulo-señal, empezaría una rabieta, segunda conducta, mecanismo que se vería reforzado en tanto sus padres continúen realimentando este circuito al darle la recompensa, el helado. Estas funciones serían también explotadas por la industria alimentaria. Pensemos en el agresivo marketing que estas industrias utilizan, funcionando como estímulo-señal e iniciando la búsqueda de este tipo de alimentos. Y esto sin tomar en cuenta, concretamente en el caso de los niños, otros estímulos reforzadores de la conducta, como lo serían los patios de juegos en las cadenas de comida rápida y los juguetes que pueden venir asociados a la compra de estos productos, motivando así su consumo, no solo por el sabor, sino por todo un entorno funcional a este tipo de productos. Esto es importante, puesto que, volviendo a la similitud entre drogas y ultraprocesados, se ha visto que ambos productos pueden alterar el balance entre el sistema de recompensa y las regiones encargadas del autocontrol, como el córtex prefrontal. Para ilustrar el concepto, pensemos en nuestro sistema de recompensa como un caballo, y a nuestro córtex prefrontal como su jinete. El caballo podría ir a donde quiere, sin embargo, el jinete lo controlaría en la medida que este último sea lo suficientemente fuerte para realizar su labor. Pues, tanto las drogas como los ultraprocesados, al sobreestimular el sistema de recompensa, energizarían al caballo, quitándole el control al jinete, de manera que, a largo plazo, el jinete poco a poco iría perdiendo terreno, y el caballo se volvería indomable. Esta neuroadaptación cambiaría la función del sistema ejecutivo, nuestro autocontrol, de un sistema de consideraciones a largo plazo a uno de corto plazo, priorizando la gratificación inmediata. Esto explicaría por qué los drogadictos, cuyo sistema de recompensa sería como un caballo indomable, presentan problemas de impulsividad a la hora de conseguir la sustancia, explicando las constantes recaídas en el proceso de rehabilitación, y podría explicar también por qué en personas con obesidad con un largo historial de mala alimentación, la pérdida de peso, si bien puede conseguirse, es muy difícil de mantener, debido a la recaída a los antiguos hábitos alimentarios. Es así que debido a lo anteriormente mencionado, los ultraprocesados promueven una mayor ingesta calórica. Concretamente, en este estudio, 20 sujetos fueron sometidos a 2 dietas, una de ultraprocesados y otra de alimentos naturales, durante 2 semanas cada una. Los sujetos podían consumir los alimentos ad libitum, es decir, comer tanto o tan poco como deseen. Como se observa en la imagen, durante la dieta ultraprocesada, la ingesta calórica fue superior en 500 kilocalorías respecto a la dieta no procesada, y el peso, en consecuencia, aumentó. Mientras que,
Durante la dieta no procesada, los sujetos perdieron peso. Es decir, el efecto de los ultraprocesados en el sistema de recompensa es tan gratificante comparado con otros tipos de alimentos, que al final se termina consumiendo más. Este mayor consumo promovería el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades asociadas. No es sorpresa que revisando la literatura se encuentren resultados como los de esta revisión, donde se observa que la exposición a ultraprocesados está asociada con sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal, ganancia de peso, síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, depresión, cáncer, entre otros problemas. Por si fuera poco, en uno de los primeros estudios, si no el primero, que reportaba el efecto del procesamiento de los alimentos en la salud, se comparó el consumir una misma cantidad de carbohidrato procedente de manzana, pero a distintos niveles de procesamiento: manzana entera, en puré y en zumo. La insulina se elevó más en los grupos de manzana procesada, y como concluyen, el remover o destruir la fibra resulta en una ingestión facilitada, menor saciedad y peor control de la glucosa, favoreciendo un mayor consumo y aumentando el riesgo de diabetes. Estudios posteriores en otros alimentos como cereales y zanahorias confirmarían los efectos del procesamiento en el control de la glucosa y en la saciedad, de manera que, incluso con alimentos saludables como frutas y verduras, menor procesamiento es mayor salud. En ese sentido, mejor comer la fruta que bebértela. En resumen, las industrias crean sus productos tomando en cuenta que, con la combinación adecuada, adquieran características adictivas y así mantenernos enganchados. Citando a Mary Frances Kennedy, habiendo cedido inevitablemente ante el dicho de que debemos comer para vivir, deberíamos ignorarlo y vivir para comer. Y en efecto, parece que eso es lo que está sucediendo. Con esto en mente, podríamos llamar a la reflexión. Al final, si vivimos en un mundo donde estamos rodeados de productos diseñados específicamente para mantenernos enganchados a su consumo, ¿de verdad tenemos libertad de elección?